Muy buenos días, chicos. Hoy iniciamos en el Seminario de Innovación y Emprendimiento Turístico con uno de los talleres, a mi modo de ver, más interesantes, que es el de liderazgo y que más impacto va a tener a la hora de diseñar nuevos proyectos o de emprender nuevas ideas, especialmente dentro del sector turístico. Como saben, yo soy Maite Torrecilla, fundadora de Grupo SISU, y un día más estoy con ustedes para compartirles y hacerles llegar información de su interés. Empezamos entonces con la sesión de liderazgo, como les comentaba. Creo que es uno de los temas que más impacto pueden tener dentro de las organizaciones, sobre todo de cara a fundamentar los cimientos y a diseñar los canales de crecimiento de la organización. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este taller? ¿Qué es lo que vamos a buscar? Vamos a buscar que estos cimientos sean firmes y que estén, valga la redundancia, cimentados en base a los valores y a las estrategias que nosotros mismos hemos definido dentro del diseño de nuestro negocio. Que acuérdense que estábamos platicando de la sesión anterior. Igualmente es lo mismo si estamos diseñando un emprendimiento o si estamos en un proyecto nuevo o si queremos quizás darle un nuevo rumbo o un nuevo giro a una actividad que ya estamos desempeñando en la empresa, en una empresa que ya existe, por ejemplo. Ahora, el liderazgo va a ser el camino que ligue todas estas estrategias que hayamos diseñado en el desarrollo de este emprendimiento o de este negocio. Entonces, en estos momentos, nosotros nos comprometemos y nos convertimos en protagonistas del rumbo que vaya a tener el emprendimiento que hemos decidido arrancar. Por eso esta imagen que les comparto para arrancar, donde aparece el barquito azul, y es que este eres tú protagonista de tu nuevo emprendimiento. Entonces, para esto quiero compartirles diferentes herramientas que nos van a ayudar a estar más conscientes de en qué posición estamos cada uno de nosotros con respecto a poder guiar y ser el motor, la guía de este emprendimiento. Bueno, en primer lugar, quiero que pensemos en algo que para mí fue muy revelador y la herramienta se llama estilos de aprendizaje y tiene que ver con la forma en la que cada uno de nosotros aprendemos, con la forma en la que cada uno de nosotros desarrollamos nuestro proceso de conceptualización de ideas. Y es que, fijaos, o sea, sobre todo, pues bueno, entiendo que todos han trabajado seguramente en alguna otra empresa o con compañeros diferentes y precisamente esto es lo que hace el trabajo en equipo y el liderazgo más interesante y es que somos diferentes, aprendemos de manera diferente y nos desarrollamos de forma diferente, que es precisamente, como les decía, lo que enriquece y lo que puede hacer que tengamos una mayor sinergia, que el trabajo en equipo sea más exitoso, que nos complementemos mejor y que los logros sean más de impacto, que el éxito sea un éxito más estable. ¿Sí? A veces, bueno, lo más común que puede parecernos es que busquemos a los pares, a nuestros similares, para formar equipo, para generar alianzas, para crecer dentro de la compañía o dentro de los emprendimientos o incluso cuando queremos montar un nuevo negocio, ¿no? Buscamos socios que se parezcan a nosotros y no es un mal hábito, sin embargo, sí es muy importante que también busquemos gente que nos complemente, que sea diferente a nosotros y que piense diferente, que aprenda diferente. Bueno, entonces, dentro de esta conceptualización del aprendizaje, esta herramienta de estilos de aprendizaje creo que es muy interesante. Fijaos, divide el aprendizaje en una matriz con 4 cuadrantes y aquí, bueno, pues es muy representativo, ¿no? Aparecen unos elementos geométricos que son el triángulo, el cuadrado, el círculo y la estrella. Y les voy a contar a qué corresponde cada cual y ustedes me gustaría que me dieran una retroalimentación, si es posible, a través de los canales de comunicación. ¿Cuáles creen ustedes
¿qué les caracteriza más? ¿Cuáles creen ustedes que empata más con su forma de ser y de aprender y de adaptarse a nuevos escenarios? Miren, les voy a hablar de uno y después les explico cuál es, ¿vale? Bueno, si tú te consideras una persona de procesos, es decir, te gusta hacer las cosas calculadas, de manera que conozcas los pasos concretos a la hora de llevar a cabo una tarea, por ejemplo, y que tengas claro cómo identificar que la tarea arranca con el paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Para ti es más fácil, por ejemplo, escribir. Cuando estás ahorita tomando este tipo de cursos, escribes toda la información y si te fijas en lo que escribes, seguramente le estés poniendo viñetas o le estés poniendo numeritos de sección, la sección 1, la sección 2, incluso a la hora de escribir, posiblemente estés haciendo gráficos, ordenando la información. Esto sucede sobre todo cuando nos gusta mantener el orden de las cosas que aprendemos y nos gusta, es más fácil para nosotros darle un sentido cuando lo vemos encuadrado en un aspecto más ordenado, ¿no? Entonces, cuando esto me sucede, tengo una súper ventajota. O sea, seguramente algunos de ustedes están escuchando esto y están diciendo, sí, Maite, me identifico, yo soy mucho así. Este tipo de personalidades tiene una súper ventajota y es que es muy capaz de administrar con facilidad proyectos. Es muy capaz de trasladar información, instrucciones, procesos de una manera muy clara. Pero también tiene ciertas controversias, ¿no? Todos los aspectos y todos los estilos de aprendizaje lo van a tener, no se me espanten. Entonces, ¿qué controversias tiene? Bueno, cuando este es mi estilo de aprendizaje, es muy posible que sea un poco inflexible, que sea más difícil para mí empatarme con otros estilos más desordenados y desorganizados. Es posible que para mí sea difícil entender quizás gente extremadamente creativa o que se le dificulte sentarse a tener una reunión, a escribir, a definir los pasos a seguir, etcétera. Bueno, si se fijan, yo creo que casi todos ya seguramente lo habrán identificado. Este es el estilo de aprendizaje que está identificado con un cuadrado. Normalmente las personas que aprendemos así, aprendemos conceptualizando, dándole forma y camino a cada paso del aprendizaje, ¿sale? Entonces, este estilo, después les digo con quién se lleva muy bien, les daba algunas pistas, y con quién se le dificulta un poquito más, ¿va? Porque esto les va a ayudar a crear equipos. Bueno, el siguiente estilo, después les digo cuál es, pero el siguiente estilo es un estilo que habitualmente trabaja por objetivos. No es para él fácil plantearse tiempos, horarios, lineaturas, pero sí es muy orientado hacia las metas. Es alguien, sobre todo, muy enfocado, por ejemplo, a las áreas comerciales, donde hay un objetivo y sin un horario y pues, sin un guión, tengo que lograr conseguir una meta establecida, ¿no? Entonces, normalmente este tipo de personas que aprenden de esta forma, aprenden haciendo. O sea, se salen a la calle, buscan la manera de poder llevar a cabo una misión. Es muy común que estas personas se les facilite más trabajar fuera de oficina, por ejemplo. De hecho, eso es alguien que hoy está muy feliz en estas épocas de pandemia, trabajando a su aire. Es decir, en home office o, por ejemplo, en los horarios que ellos prefieran establecerse. Incluso, como les digo, es muy difícil mantenerlo sentado por mucho tiempo a este tipo de personalidades o de estilos de aprendizaje. ¿Para qué sirven este tipo de estilos de aprendizaje cuando están integrados en mi ser? O sea, si yo me identifico con alguien así, ¿para qué seguramente sea yo muy bueno? Bueno, seguramente soy muy bueno para empezar un nuevo proyecto,
para diseñar proyectos de crecimiento, para diseñar proyectos de marketing, de comercialización, ¿sí? Sobre todo lo que tenga que ver con metas, todo lo que tenga que ver con metas y cómo eso está muy ligado con las ventas, con los procesos de comercialización, etcétera. O sea, aquí puede ser alguien muy, muy eficaz. Y bueno, ¿cuál sería la contraparte? Entonces, pues para este perfil se le complica un poquito trabajar con estilos de aprendizaje que consideren cerrados, es decir, que no tengan la apertura de poder hacer cosas diferentes. Este es el típico que cuando en una reunión nos sentamos pues a mantener el objetivo de la reunión. Y imagínense, vamos a lanzar un nuevo proyecto y este es el que está pensando, no, pues tenemos que probar, por ejemplo, hacer una experiencia nueva de turismo en la zona de Puebla. Y para eso tenemos que ir a Puebla y podemos pasar el fin de semana ahí. Pero seguramente en la contraparte estará el cuadrado, el estilo de aprendizaje cuadrado, dándole indicaciones de, bueno, pero para eso primero tendremos que hacer un proceso. ¿Qué es lo primero que tiene que suceder para que vayamos a lanzar ese proceso? Habrá que definir cuáles son los objetivos precisos de la misión, ¿no? O sea, si vamos a abrir una experiencia, ¿cuánto queremos lograr recaudar para esa experiencia? ¿Cuáles son los recursos que necesitamos? Es decir, el cuadrado va a empezar a definir el entorno del proyecto y el triángulo, que ya se los estoy desvelando, que es este último que les estoy diciendo, el triángulo es precisamente quien va a poner la lanza en salir, buscar, hacer, experimentar, etcétera, porque este estilo de aprendizaje aprende practicando, ¿sale? Si alguno de ustedes se identifica más con este estilo de aprendizaje, bueno, les comento, es muy, muy compatible con estilos creativos y poco compatible con los estilos más cuadrados, ¿vale? Bueno, sigo con el siguiente, ¿vale? A ver qué les parece. Siguiente cuadrante. Bueno, el siguiente cuadrante ya nada más nos quedan dos, pero bueno, por ponerle un poco de miga al asunto, antes de desvelarles cuál es el cuadrante del que estamos hablando, les voy a dar la explicación. Miren, este estilo de aprendizaje, a ver si se sienten identificados, normalmente aprende socializando. Busca la forma de que otros le den la información o consigue la información a través de los comentarios de los demás. Por ejemplo, es alguien que se fija mucho en las reseñas, que le encanta saber cómo le han ido a los demás y que pregunta, oye, cuando fuiste a tal sitio, pues por ejemplo, supe que hiciste una experiencia turística en Tlaxcala. Cuando fuiste a lo del santuario de las mariposas monarca, por ejemplo, qué fue lo que te gustó más? ¿Qué fue lo que te gustó menos? ¿Cómo te sentiste? Habla mucho así, sobre todo habla mucho de sentimientos. En sus frases utiliza muchas expresiones que tienen que ver con sensaciones y no con objetivos, con la emocionalidad del proyecto en sí mismo, ¿sí? Suele ser muy romántico también a la hora de expresarse y son muy buenos en comunicación porque son capaces de expresar y dar detalle de todo lo que sucede a su alrededor. Por ejemplo, para desarrollar, como decíamos, experiencias turísticas, pues puede ser muy bueno para describir la experiencia y sobre todo para hacérsela llegar a los demás de una manera que enganche. Es muy común que este tipo de estilos de aprendizaje se le facilite, por ejemplo, a este se le facilita, de hecho va a buscar facilitar el trabajo con los demás, es de los que media, como el agua, es de los que va y viene y media y busca que todo esté bien, que todos estemos contentos, que trabajemos en un buen ambiente, etcétera, porque fundamentalmente se va a llevar bien o va a intentar adaptarse al resto de estilos de aprendizaje. Con el que más le cuesta
es con aquel que puede ser o extremadamente creativo, o sea, con los extremos más bien, con el extremadamente creativo o con el extremadamente cuadrado, ¿sale? Este es el círculo y este estilo de aprendizaje se identifica por aprender observando. ¿Sí? Bueno, me gustaría que me fueran comentando ustedes en cuál se identifican. Y vamos por el último, evidentemente es la estrella. Les voy a contar cómo se representa este estilo de aprendizaje. Este estilo de aprendizaje es aquel que crea aprendiendo, experimenta, va a buscar, bueno, imaginaos, si estamos en una dinámica de aprendizaje o de diseño de un nuevo proyecto o de un emprendimiento, va a empezar a construir ese nuevo proyecto por sí mismo. Por ejemplo, a mí me pasan algunas dinámicas que trabajamos con nuestros equipos cuando utilizamos la herramienta Lego, las piececitas de Lego para hacer dinámicas de trabajo en equipo, este es el primero que empieza a tocar las piezas, ¿sí? Porque es la facilidad que tiene para poder empezar a aprender, ¿sí? Y va a enganchar a los demás, de hecho es muy líder, va a enganchar a los demás a través de esta experimentación para que los demás lo sigan y también experimenten. Nada más que seguramente si estamos, por ejemplo, con un círculo, este estrella va a convertirse en el líder nato, porque el círculo va a esperar a que él marque el camino, etcétera. El cuadrado igualmente seguramente va a ser alguien que esté esperando construir el proceso que la estrella está marcando, ¿sí? Y el triángulo va a empatar muy bien con este estilo de aprendizaje, porque a pesar de que el estrella se nos puede perder, o sea, que sería la contraparte, ¿no? Normalmente son muy buenos estilos de aprendizaje para crear algo nuevo, para innovar, para diseñar algo de manera proactiva, etcétera, pero se puede perder en esa creatividad, es decir, le cuesta mucho aterrizar. Cuando le hablamos de, oye, pero qué números, cuál es la meta que necesitamos. Ayer hablábamos, por ejemplo, de cuál es el punto de equilibrio que necesitamos para poder determinar el costo de esta experiencia de turismo. Quizás para este va a ser menos importante ese tipo de detalles que el seguir creando y experimentando hasta construir algo totalmente diferente, ¿sí? Entonces, seguramente algunos de ustedes se están identificando con este estilo de aprendizaje. Es un estilo no tan visto, o sea, no es tan común que haya estrellas dentro de los equipos, pero es importante, uno, que tengas en cuenta que ninguno de nosotros somos al 100% nada más un cuadrante de este tipo, ¿no? O sea, todos podemos migrar de un estilo a otro, pero tenemos uno que predomina en nuestro ser. Entonces, lo que tienes que tener en cuenta es que cuando uno de estos estilos de aprendizaje predomina en ti, tienes que saber cómo es que tú te desenvuelves y cómo es que te desempeñas dentro del trabajo. Y segundo, que cuando contrates a alguien o te alíes con alguien o te asocies con alguien, ¿cómo es que esa persona se desempeña en el trabajo? ¿Para qué? Pues una, para ver si vamos a ser compatibles o no. Dos, para dentro de esa compatibilidad, si esa compatibilidad suma a lo que estoy buscando lograr, ¿no? Sobre todo en un emprendimiento. Y por último, si además de sumar, si lo que voy a lograr se va a convertir en una sinergia, o sea, si voy a poder construir de manera eficiente, ¿sí? Entonces, bueno, espero que les sirva esta herramienta. Esto pueden incluso buscar dentro de Internet, en Google, pueden googlear los estilos de aprendizaje y les van a salir algunos tests que pueden hacer junto con sus colaboradores para identificar en qué estilo están. Ya después ven ustedes, seguramente se van a dar cuenta. Muy bien, me voy a la siguiente herramienta que quiero compartirles el día de hoy, trabajando sobre liderazgo, y tiene que ver con los hábitos que
que más impacto van a tener en nuestra labor como líderes. Y bueno, para esto, pues bueno, hay un gurú, Stephen Covey, seguramente les suena. Él hace muchos años, la verdad es que este es un libro, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Es únicamente el resumen de uno de los libros más trascendentales con respecto a esta disciplina de liderazgo y de crecimiento personal, que no tiene ni 10 ni 20 años, que está escrito a finales de los 80. Entonces, imagínense el impacto que ha podido tener en las organizaciones desde ese momento y lo importante que sigue siendo a día de hoy, aún y con los cambios que hemos tenido y que hemos sufrido a lo largo de esta historia, ¿no? Entonces, me gustaría compartirles un resumen del libro, pero también recomendarles que si tienen oportunidad, le echen un vistazo, lo lean y lo lean de una manera introspectiva, porque de veras que ayuda, es como una herramienta de coaching que nos sirve para determinar dónde quiero yo marcar mi camino para crecimiento personal. Esto es importantísimo porque sobre todo cuando somos líderes de un proyecto y cuando tenemos gente no a nuestro cargo, sino trabajando junto con nosotros, en los que primero tenemos que trabajar es en nosotros mismos. Eso nos va a permitir que los demás vean la importancia de trabajar en uno mismo y que vean el enamoramiento de querer empatarse con este mismo proyecto. O sea, no olvidemos que los líderes al final enamoramos, o sea, vamos a ser aquellos que vendamos el proyecto. O sea, al final nos asociamos con personas, no con proyectos en sí, nos asociamos con personas y nos deslindamos de personas, no de proyectos en sí, ¿sale? Entonces, puede ser que mi proyecto tenga una muy buena, un muy buen desarrollo, que tenga una proyección muy buena, que seguramente pueda ser muy exitoso, pero si las personas que lo integran tienen faltas o debilidades básicas con respecto al liderazgo, va a ser más difícil que yo enamore y enganche a los demás para participar de este proyecto. Entonces, te voy a recomendar el libro y vamos a hacer un resumen, como les decía, de estos 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y es que Covey fundamentalmente habla de que nuestro carácter se define por los hábitos y los hábitos son aquellas cosas que en el día a día hacemos de manera recurrente y que se pueden observar porque son comportamientos. Entonces, en este caso, pues bueno, el primero en el que Stephen Covey se fija es en el de la proactividad y dice, oye, diseña tu destino, sé tú el protagonista de lo que vaya a pasar. Hay una frase por ahí que dice, si tú no decides tu destino, alguien más lo hará por ti. Qué duro, ¿no? O sea, que sea yo quien determine qué es lo que va a pasar con mi vida, que sea yo quien defina qué es lo que quiero hacer o no hacer y que sea yo quien marque el rumbo. Entonces, para iniciar con proactividad, lo primero que tienes que tener en cuenta es que hay una bipolaridad entre protagonismo y víctima. Y más adelante, cuando hablemos de comunicación, vamos a ampliar un poco más este concepto de polaridad. Pero cuando yo soy víctima de algo, normalmente también asumo frases como de, pues es que no se pudo. O sea, dándole el poder al universo de que alguien más, y no sé ni quién, o sea, alguien más, impidió que la labor que teníamos pensada hacer se llevara a cabo. Entonces, ¿cuál es la contraparte? ¿Cuál es la otra polaridad? La de sí lo logramos o incluso en negativo, ¿eh? En esta ocasión aprendí que de esta forma no pude lograr este objetivo, voy a intentarlo de esta otra manera. Eso tiene que ver con la proactividad y eso tiene que ver totalmente con el protagonismo. Cuando yo decreto y determino que voy a hacer algo por mí mismo, que está en mí, que es una acción que yo voy a emprender,
y yo voy a responsabilizarme del éxito o el fracaso de la misma, estoy siendo proactiva, estoy siendo protagonista. Y eso es un comportamiento o es un hábito, no nada más de la gente altamente efectiva, sino de la gente altamente líder, de aquellos que son capaces de enganchar a otros para que juntos logren una misión. Entonces, yo te propongo que empieces a decretar en primera persona, que empieces a hablar de tus proyectos en primera persona, que determines las acciones que se han llevado a cabo fundamentalmente en positivo, aun y que haya sido un resultado no tan favorable, busca la forma de expresarte en el ámbito del aprendizaje. Pasó, no logramos el objetivo marcado, aprendimos que para la siguiente ocasión, o sea, busca la forma de poder no nada más platicar con tu equipo, sino también hablarte a ti mismo en una manera positiva, proactiva, diseñando tu propio destino de manera protagonista. Este sería el punto número 1 de los hábitos de la gente altamente efectiva. Punto número 2. Dice aquí, comenzar con un fin. Ok, bueno, cuando dice comenzar con un fin, a lo que nos referimos es que haya una razón de ser, que las acciones vayan dirigidas hacia lo que quiero lograr. Y con esto estamos empatando igualmente con lo que platicábamos el día de ayer, de determinar los objetivos en primer lugar. A esto se refiere también Stephen Covey, que comencemos con el objetivo, que definamos primero para qué queremos hacer las cosas. O sea, esto para qué es importante para mí. Y esto va a marcar también el siguiente punto, que es primero lo primero. Es decir, si yo tengo claro comenzar con un objetivo, si yo tengo claro cuál es la razón de ser de mi actividad, de mi día, de mi proyecto, de esta reunión que estamos teniendo en estos momentos, del seminario que voy a tomar ahorita, si yo tengo claro para qué lo estoy tomando, es más fácil que las acciones que yo vaya a emprender dirigidas a ese fin sean acciones que tengan éxito, que van a ser seguramente voy a ir marcando esas acciones de manera enfocada. Seguramente esas acciones van a ser mi prioridad. Entonces, aquellas otras cosas que quizás ya no me sirvan, lo voy a dejar atrás para lograr este fin, claro. Entonces, bueno, ese sería el punto número 2 de los hábitos de la gente altamente efectiva. Primero, lo primero, comenzando con un fin. Me voy al 3. Primero, lo primero. Dice, bueno, lo primero se refiere a que pongamos en primer lugar lo que es más importante. Esto todo el mundo nos lo dice, ¿no? Pongamos, pero es muy difícil llevarlo a cabo. Quiero darles una pauta de cómo hacerlo y por eso les voy a ampliar un poquito más la información de este punto en la siguiente herramienta. Pero para que primero sea lo primero, tienes que tener claro el objetivo. Y para que tener claro el objetivo, te lo tienes que haber definido y escrito. Lo hablábamos ayer, ¿se acuerdan? En el training pasado. Entonces, no dejes a la tiranía de lo urgente, de arrancar el día con las cosas que es que tengo que hacer. Olvídate de lo que tienes que hacer y empieza a pensar en lo que tiene un impacto en tu trabajo. Y piénsalo incluso desde la parte fría, ¿eh? O sea, ¿qué me da dinero? ¿Qué deja dinero en mí? ¿Y qué no deja dinero en mí si es que ese es mi fin? ¿Qué aporta a este proyecto y qué no aporta a este proyecto si mi fin es mi proyecto? ¿Sí? Y sobre todo para esto necesitamos tener disciplina en lo que es importante para nosotros o en lo que nos hayamos marcado. Y la disciplina se aprende haciendo, o sea, la disciplina es una cuestión de voluntad. Necesito planteármelo como una prioridad, ¿sale? Entonces, después les voy a dar un ejercicio para que ustedes hagan en casa para facilitarles este punto. Espero que les sirva. Me voy a ir al siguiente para avanzar y dice, el punto número 4 es pensar en el win-win, o sea, es decir, pensar en el ganar-ganar.
tener una mentalidad de abundancia. En muchas de las ocasiones, lo que nos pasa cuando formamos equipo y también cuando tenemos colaboraciones con proveedores o con clientes que se convierten en clientes sinérgicos con nuestra actividad, buscamos ganar nosotros sin importarnos si el otro gana o pierde. Ahora bien, para establecer relaciones y alianzas que realmente sean nutritivas, que vayan a fortalecer la estructura de nuestro proyecto o de nuestro emprendimiento, tengo que entender qué es lo que le está pasando al otro para saber y estar seguro de que los dos estemos ganando y que mi ganancia no sea en base a la pérdida del otro, porque lo que voy a estar consiguiendo en ese caso va a ser un montón de terroristas. Entonces, la intención con nuestro proyecto es conseguir adeptos, enganchar a la gente, eh, hacer que más y más gente se enamore de mis ideas. Cuanto más terroristas tengas, más haters vas a crear en tus redes sociales, menos adeptos vas a lograr en tus comunicaciones y eso puede afectar totalmente a tu estrategia y a tu objetivo principal. Entonces, tenlo en cuenta. Hay una dinámica, chicos, bueno, se las voy a contar a ver si esto les sirve a ustedes, pero hay una dinámica que hacemos con las empresas en la línea de consultoría, sobre todo cuando trabajamos en liderazgo. Se las cuento para que las practiquen con sus equipos. Fíjense, consiste en lo siguiente. Les entregamos a cada quien, imagínense, un grupo de 10 personas, un globo. Y este globo le vamos a pedir a cada quien que lo infle. Lo inflan lo más gordito y bonito posible, lo cierran, ya está tu globo infladito y ahorita les entregamos un plumón de los gruesos para poder dibujar en el globo. Y le pedimos que se tome el tiempo de dibujar en su globo cuál es su superpoder, qué es aquello que de manera gráfica le representa de una manera poderosa, ¿no? Entonces mucha gente dibuja pues su sonrisa, su fortaleza a través de pues una corona o ponen lo que les digo, una sonrisa o unos ojotes así de como que son muy observadores y se dan el tiempo de realizar una labor introspectiva y dibujarlo está padre porque entra en otra dimensión del aprendizaje, ¿no? De uno mismo y del autoconocimiento. Entonces, en el momento en el que ya tienen dibujado el globo, que pasó posiblemente pues 10, 15 minutos desde el arranque de la sesión, a cada quien se les entrega un palillo o una herramienta punzante. Digo, no un cuchillo ni nada así, ¿eh? Pero sí, un palillo, algo que no vaya a lastimar a nadie, y se les da la siguiente instrucción. A partir de este momento tienen 3 minutos que voy a contar con este reloj y después de estos 3 minutos, el objetivo es que tu globo esté vivo, siga inflado. Y ya no dices nada más y empiezas a contar el tiempo. ¿Y qué creen que sucede? La gente empieza a correr intentando ponchar el globo del de al lado, cuando nunca fue esa la instrucción. ¿Estamos de acuerdo? Entonces empiezan a pinchar el globo del de al lado, corren, se desesperan, jijiji, entran las risas. Y, o sea, es algo muy entretenido. Pasan los 2, 3 minutos que hayas marcado en el tiempo y los vuelves a sentar. La mitad de ellos seguramente ya no tiene globo y la otra mitad se quedó con el globo en la mano como de yo gané, yo gané, yo gané. Y entonces la retroalimentación y el mensaje precisamente es, ¿quién te dijo a ti que para que tu globo siguiera inflado tenías que pinchar el de al lado? Entonces, se me hace un mensaje, de veras que deja a la gente, es una dinámica evidentemente que hay que hacer con equipos maduros, ¿no? Porque es impactante. Entonces, imagínate la sensación que tienen los demás, los que pincharon los globos de otros, cuando nunca fue esa la instrucción. Y el objetivo era mantener tu globo vivo. Pero para mantener tu globo vivo es necesario pinchar el del de al lado. Qué curioso, ¿verdad? Practíquenlo. Creo que es muy enriquecedor. Se van a dar cuenta de muchas cosas y también de muchas formas de ser dentro de los integrantes del equipo. Me voy con el que sigue. Dice, 5. Primero entender y después ser entendido. Bueno, para primero entender y después ser entendido, tengo que poner primero al otro y luego después a mí.
¿Sí? ¿Están de acuerdo? Entonces, la clave aquí es la de tener relaciones efectivas y positivas. O sea, que lo que vayamos a generar dentro de nuestra organización sea un entorno de entendimiento, de relación nutritiva, de comprensión, de apoyo mutuo, etcétera. ¿Sí? Para eso, para poder entender al otro, tengo que establecer canales de comunicación que me permitan dialogar, que me permitan preguntar primero y después exponer. Y esto mismo, siendo yo líder, soy el primero que tiene que marcarlo, por ejemplo, en las reuniones de trabajo. En muchas ocasiones me voy a dar cuenta de que las reuniones se convierten en puras instrucciones de actividades donde termino la reunión y ni siquiera escucho al de al lado. O sea, ni siquiera sé si el otro estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo, si entendió, si no entendió, si le pareció bien o no. Entonces, es muchísimo más importante para nosotros que vamos a asumir el papel de liderazgo que definamos la fórmula en la que queremos que los demás y todos estemos involucrados y que nos relacionemos. Entonces, desde el diseño de las juntas en las que vamos a participar y va a participar todo el equipo, desde la forma en la que nos vamos a comunicar con los demás, tengo que establecer estos canales de comunicación que permitan la retroalimentación, que permitan formular preguntas. Entonces, por ejemplo, si voy a diseñar una junta, quizás lo primero que puedo hacer es hacer una dinámica de compartir cómo te ha ido la semana. Tienes tu primer minuto para dar tu punto de vista de cómo te fue en la semana, cuáles fueron tus logros y cuáles fueron tus aprendizajes, por ejemplo. Y así arrancamos. Entonces, es más fácil que las siguientes actividades que vayamos a llevar a cabo en la junta se conviertan en algo más empático y es más sencillo que estas personas que ya expusieron cuáles fueron sus mayores logros y sus mayores aprendizajes estén abiertos a lo que sigue y no a la defensiva. Esto puede ser un buen punto para construir equipos y para trabajar en el liderazgo, ¿sí? Me voy con el sexto, y el sexto dice, sinergia. La sinergia es importantísima para cultivar la diversidad. Si yo empato con otros en el trabajo en equipo, voy a construir, voy a nutrir el equipo, voy a hacer que se fortalezca, que sea más fuerte. Y por eso antes les estaba contando el tema de los estilos de aprendizaje. Cuanto más diferentes seamos y más capaces seamos de poner en marcha o practicar los talentos, los pongamos en acción de cada quien, va a ser más poderosa la actividad que vayamos a llevar a cabo, ¿sí? Entonces, únete con diferentes personalidades, cultiva la diversidad y tendrás un entorno mucho más nutritivo. Me voy al punto número 7 y dice, afilar la sierra. Ok, bueno, para afilar la sierra, Stephen Covey dice, pues ya viste todos estos 6 puntos anteriores, ahora practícalos, ponlos en acción, que no se queden en únicamente una plática que alguien te dio, en un libro que en un momento leíste, sino ponlo en marcha, practícalo hoy, márcate hoy una tarea con la que vas a arrancar el día que tenga que ver con al menos uno de estos hábitos. Me voy con la siguiente herramienta, chicos. Espero que esta les haya servido porque esta que viene también es muy poderosa y aquí es donde les voy a pedir que hagan un ejercicio en sus casas. Esta herramienta es la matriz de urgencia e importancia que justo en el resumen que estábamos hablando de Stephen Covey aparecía en el punto número 3 de primero lo primero, o sea, márcate primero lo primero. Bueno, te voy a pedir que hagas un ejercicio. Ahorita ahorita que te dé la instrucción, puedes parar esta presentación y llevarlo a cabo y después retomar la presentación para ver el siguiente paso, ¿vale? Primer paso del ejercicio. Vas a hacer una lista de todas las actividades que tienes que llevar a cabo en el día de hoy hasta el último día de la semana para ti. Así sea el sábado, el domingo o el viernes, el día que termine, tu semana. ¿Sale? O sea, del día de hoy, que estamos a
según arrancamos, miércoles día 30 o el jueves cuando estés viendo este taller. Entonces te voy a pedir que hagas una lista de todas las actividades, todas, márcalas todas, aquellas que sean de 1 minuto, de 3 minutos, de 7 horas, todas las actividades que tengas que llevar a cabo desde el día de hoy hasta el día que termina tu semana. Por favor, date el tiempo y escríbelas en una hoja con el rublo. Por ejemplo, voy a ponerte aquí un ejemplo de cómo ponerlo, ¿vale? Les voy a poner aquí el ejemplo, así, tal cual. Voy a poner que tengo que revisar voy a poner algo que sea mío, para que propiedades en EasyBroker, que es una plataforma, revisar las propiedades en EasyBroker. Eso es algo que yo tengo que hacer el día de hoy. ¿Qué más cosas tengo que hacer? Tengo que subir el curso del seminario a el portal de seminario turístico. Bien, también ¿qué más cosas tengo que hacer? Tengo que llamar al cliente XX. Tengo que hacer el reporte de la semana de ventas. ¿Sí? Esto es lo que van a hacer ustedes. Paren el video aquí, márquenlo y regresen a este punto. Bueno, una vez que hayan regresado, chicos, que hayan hecho ya esta actividad, les voy a pedir lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Les voy a pedir que pongan aquí, de lo que aparece en toda su lista, que seguramente, y debe de ser muy, muy, muy larga, que pongan aquí cuáles de estas actividades consideran ustedes que son importantes y cuáles consideran que son urgentes, ¿sí? Entonces, te voy a pedir que lo escribas, que le pongas una U o una I, dependiendo si lo consideras urgente e importante. ¿Y qué diferencia hay entre una y otra? Bueno, la urgencia quiere decir que es algo que tiene que suceder y si no sucede, algo pasa, ¿sí? O sea, urgencia es algo tengo que hacer de manera inmediata porque aunque no sea de un impacto fuerte dentro de la organización, sí va a suceder algo si no lo hago, o sea, va a tener una repercusión. O sea, es algo que debe de ser inmediato. Importante es algo que tiene impacto dentro de mi proyecto, o dentro de mi emprendimiento, o dentro de mi empresa, o dentro de mi día, de mi trabajo, o de lo que me valoran, ¿sale? Entonces, importante es algo que tiene que ver con el impacto, como les decía, en mi actividad. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner aquí que revisar las propiedades en EasyBroker no es tan importante, es urgente, pero no es importante. Subir el curso del seminario es urgente, pero también es muy importante, porque si no lo hago, es importante y es urgente, las dos cosas. Ustedes van a hacer esto también. Llamar al cliente XX no es muy importante, pero sí es urgente. En el caso de hacer el reporte de la semana de ventas, no es muy importante, pero sí es urgente. O sea, es decir, si no lo hago, evidentemente, pues vamos a ir a la junta sin un reporte, ¿no? Y es importante que lo haga, sí. Ahora, ¿es importante para el impacto de mi actividad? No, porque mi enfoque como líder no es hacer reportes de ventas. Mi enfoque y mi objetivo como líder es lograr que tengamos un impacto en las organizaciones de bienes raíces y que tengamos un mayor desempeño en las ventas corporativas, ¿sale? El reporte semanal quizás no es de lo más importante que hacemos, lo considero algo un poco más urgente. Y ahora, para aquí el video, hazlo en tu lista, para aquí el video y regresamos. Lo siguiente que vas a hacer va a ser marcar un tiempo para cada una de estas actividades, ¿sí? Te voy a pedir que pongas aquí el tiempo que te va a tomar. A mí, por ejemplo, revisar las propiedades de EasyBroker me va a tomar aproximadamente unos 30 minutos.
En el caso de subir el seminario me va a tomar aproximadamente unos 20 minutos. Llamar al cliente me va a tomar unos 10 minutos, una cosa así, quizás un poco más, 10 minutos. Hacer el reporte me va a tardar un poco más. Aquí sí me voy a tardar como, una hora. Una hora, ok. Entonces, ahorita vas a hacer esto mismo dentro de las actividades que tú te plasmaste. Me gustaría que revises las actividades. Seguramente debes de tener muchísimas, ¿sí? Muchísimas actividades, ¿vale? Entonces, regresa, para aquí el video, regresa y nos vemos en un minuto. Muy bien, entonces, ¿cuál va a ser el último punto que te voy a pedir que hagas? Bueno, lo último que vas a hacer va a ser sumar todas estas actividades y dime cuánto tiempo en total vas a estar ocupado. Voy a sumarlo yo. Dice 30 minutos más 20 minutos más 15 minutos más una hora. Bueno, pues tengo aquí 2 horas con 5 minutos. 2 horas y 5 minutos. ¿Cuánto tiempo te sale a ti? ¿Cuánto tiempo te sale a ti aquí? Chécalo, a ver. ¿Sí? Entonces, revisa el tiempo que te sale ahí y analízalo. Hazlo. Revísalo y regresa. ¿Ya lo analizaste? ¿Cuánto tiempo te sale? Normalmente, si hacemos este ejercicio bien, normalmente nos salen unas 60 horas semanales. 48, 50, 60, a veces en casos extremos salen más, salen más. Entonces, son las actividades que yo he planteado que voy a hacer para esta semana. Sin embargo, el tiempo que tengo no da. Entonces, ¿qué pasa si el tiempo que tengo no da para hacer estas actividades que sí a fuerzas tengo que hacer? Pues me orillan a algo, ¿no? Que realmente es algo que me va a ayudar a crecer. Me orillan a organizarme de tal manera que determine qué de veras es importante y qué de veras es urgente. Entonces, ahorita te voy a pedir que revises de lo que aparece ahí, lo que de veras es importante y lo que de veras es urgente, porque vamos a tomar una decisión con esas tareas que ya te anotaste, ¿sí? Y esto es un ejercicio que puedes hacer para ti y que puedes hacer que otros también realicen de cara a que puedan crecer. ¿Vale? O sea, ya decíamos que el chiste es llegar a un punto de incongruencia, donde las horas de actividades que yo tengo que hacer es muchísimo mayor que lo que realmente, que el tiempo que hay. Ahora, también puede pasar otra cosa, que también nos ha pasado con algunos participantes, que las horas que les salen son muchísimo menores. Dicen, no, pues yo estoy bien tranquilo, porque a mí me salen como 20 horas en total de las actividades que tengo que hacer, entonces no pasa nada, yo sí voy a dar, mi tiempo sí da. Y luego la pregunta siguiente es, ¿y si te da? ¿Y si te da el tiempo? ¿Sí sientes que tienes 20 horas libres en tu jornada semanal? Normalmente la respuesta ahí es no las tengo libres. Entonces, ¿qué te está faltando poner aquí? Entonces, ¿qué estás dejando de lado? Que quizás es muy importante, que quizás también es urgente y que ni siquiera lo tienes en un plano consciente. ¿Sí? Escríbelo, sigue los pasos como los hemos puesto y vamos a tomar una determinación. ¿Vale? Ahorita, regreso a esto. A ver, ahí. Y a ver si lo logro aquí. ¿Esta cosa funcionará? No, más o menos. Uy, no. Bueno, regresamos aquí entonces a la matriz. Entonces, estamos en la matriz de urgencia e importancia. Y aquí estábamos diciendo, miren, lo importante aquí va a ser diferenciar entre lo que voy a mandar al cuadrante 1, al cuadrante 2, al cuadrante 3 o al cuadrante 4. Y lo voy a hacer en base a los dos ejes que van a marcar o que van a encuadrar precisamente esta matriz, que son el eje de urgencia y el eje de importancia. Entonces, en el eje de urgencia, de menor a mayor, lo que es menos importante, perdón, discúlpeme, lo que es menos urgente va a aparecer en estos dos cuadrantes de aquí.
o bien lo voy a tener que planificar o bien lo voy a tener que desechar. Y lo que es más urgente va a aparecer en estos de aquí, lo que voy a tener que delegar o lo que voy a ejecutar en estos mismos momentos. Entonces, aquí del otro lado aparece el eje de importancia. En el eje de importancia de menor a mayor, lo que me aparezca como menor o menos importante, voy a tener o bien que desechar o bien que delegar, y lo que es más importante voy a tener o bien que planificar o que ejecutar ya mismo. Entonces, ¿cómo tomo esta decisión? Bueno, pues aquello que sea de poca importancia y poco urgente, es una tarea que puedo desechar. Es una tarea que puedo desechar. Si dentro de mi lista aparece, no sé, ¿cómo te diré? Ordenar los papeles esta semana, ordenar los papeles que tengo en el escritorio. Sin embargo, la actividad importante que tengo es tan fuerte y es tan, ¿cómo les diré? Tiene tanto sentido dentro del proyecto que yo me marqué. Quizás sea una buena decisión dejar de lado, desechar la tarea de ordenar los documentos del despacho esta semana y posponerla en otro momento, por ejemplo, para la semana que entra. ¿Para qué? Para que no sea una carga dentro de las tareas que yo tengo que realizar. Porque si no, voy a estar viendo todos los días, ordenar el despacho. Puta, bueno, ya empiezo con algo de información que me va a cargar mi mochila de algo pesado, ¿no? Entonces, ten en cuenta eso a la hora de ordenar y estructurar tu matriz de importancia y de urgencia. Ahora, sí, imagínate, la actividad que tengo que hacer es de poca importancia, pero sí es urgente, o sea, es algo que yo no puedo hacer ahorita porque no es tan importante para mi actividad, pero sí es algo urgente, como por ejemplo a mí me aparecía lo de revisar las propiedades de Easy Broker, ¿no? Que ven que les estaba marcando como actividades que yo tengo que hacer. Bueno, yo esto lo puedo delegar, o sea, no lo tengo que hacer yo, puede hacerlo alguien más que también esté capacitado para ello, que quizás sea más importante dentro de su misión de trabajo, y es una actividad que hoy para mí no es fundamental, pero que sí puede, pues es urgente, pues es algo que hay que hacer ahorita, ¿no? Bien, ahora, ¿qué pasa cuando es algo que no es urgente, pero que sí es importante, sí impacta dentro de la organización? Bueno, esto lo tengo que planificar. O sea, tengo que decir cuándo sí lo voy a hacer. O sea, le tengo que dejar un hueco, incluso un momento dentro de mi agenda para poder lograrlo, porque si no, nunca lo voy a hacer. Lo voy a dejar de lado, lo voy a dejar de lado. Entonces, planifícalo y agéndalo. Y el último es, ¿qué pasa con aquello que es importante y es urgente? Pues hazlo. ¿Cuándo? Ahora. Es importante y es urgente. Impacta dentro de tu trabajo, impacta dentro de tu proyecto. Tienes una necesidad inmediata de hacerlo, porque de otra manera va a tener una repercusión. Hazlo en estos momentos. No lo procrastines, no lo delegues, no lo deseches y no lo planifiques. Hazlo ya. Bueno, espero que esta herramienta les haya servido. Me voy a ir con la siguiente que tenemos aquí, que es de las herramientas más poderosas, bajo mi punto de vista, dentro de, dejen cierro aquí, es de las herramientas más poderosas que tenemos en la modalidad de liderazgo, y es la que corresponde con la definición de los estilos de liderazgo. Bueno, cuando hablamos de estilos de liderazgo, hablamos de la forma en la que nosotros entendemos ser líderes, ¿sí? Y va mucho más allá de nuestro estilo de aprendizaje. Tiene que ver con la forma en la que trabajamos en el día a día, con la manera en la que impactamos en la organización, con la manera en la que hacemos equipo. Y esto, chicos, se puede aprender y se puede desaprender también. Se puede aprender, se puede desaprender, se puede practicar, y es algo que me puedo marcar como meta, ¿sí? Este cuadrante que vemos aquí es el que representa los estilos de liderazgo basados en Kenneth Blanchard. Él es el autor de este libro, que de hecho es un libro, que lo pueden buscar ustedes. Se llama Estilos o Liderazgo Situacional, así se llama, Liderazgo Situacional de Kenneth Blanchard. Y aquí aparecen precisamente no nada más este cuadrante, sino evidentemente una explicación, test,
modelos como para poder hacer ejercicios de simulación y demás que nos puedan ayudar a definir los estilos de liderazgo. Y aquí nuevamente vamos a encontrar 4 cuadrantes en esta matriz. Les voy a explicar un poquito en qué consiste cada uno de estos estilos para que puedan darle forma y que, bueno, en primer lugar, es un hecho que se van a identificar con uno de ellos en mayor medida. Y nuevamente les voy a recordar lo que estábamos diciendo precisamente en los estilos de aprendizaje. Aunque me identifique con uno de ellos, seguramente tengo más de uno. O sea, uno es el predominante, pero no soy únicamente de una manera, sino es seguramente, aunque una predomine, otras son las que me van a ir acompañando. Entonces, el primero de ellos, dice aquí ordenar, es el estilo de liderazgo más directivo, aquel que está enfocado a los resultados en mayor medida y menos en las relaciones. Entonces, es un estilo directivo que con alta orientación a la tarea, baja orientación a las relaciones, muy efectivo, por ejemplo, para nuevos equipos, porque facilita las instrucciones, o sea, facilita dar la indicación de cómo hacer algo. Es una forma de ver el liderazgo como más instructivo, que puede ser muy sano, por ejemplo, ¿para qué fases? Pues para aquellas fases en las que estamos introduciendo a nuevos colaboradores que necesitan aprender una tarea en concreto. ¿Sí? Entonces le voy a decir la fase A, la fase B, el 1 es este, el 2 es este otro. Para poder concretar la fase 2 tienes que validar que hayas logrado esto y lo otro y demás. ¿Sí? Entonces, ese sería el estilo, el primero que estamos viendo aquí en este cuadrante. Estilo de liderazgo número 2. Este estilo es un estilo que lo denominamos persuasivo precisamente porque está muy orientado hacia las tareas, pero también hacia la relación, ¿sí? Entonces, normalmente estos estilos persuasivos son aquellos que usamos para enganchar con respecto a un proyecto. A un cuadrado, el de ordenar, se le va a facilitar mucho. A un estilo de aprendizaje cuadrado va a ser más fácil, tanto que tenga un liderazgo directivo como que asuma un liderazgo directivo, porque va a entender mejor. Por ejemplo, tiene más que ver con el triángulo, o sea, el persuasivo es alguien que va a orientar hacia una meta, sirve mucho para los equipos comerciales, ¿sí? Y para aquellos que están en crecimiento, o sea, que necesito engancharlos dentro de una empresa o dentro de un proyecto, etc. El siguiente estilo es el participativo. Este estilo tiene alta orientación hacia la relación y baja hacia la tarea. Es un estilo que se empieza a trabajar cuando los equipos ya son maduros, cuando tienen cierta madurez y cuando estamos trabajando ¿cómo les diré? Con una meta en común, pero con actividades diferentes, ¿sí? Por ejemplo, cuando lanzamos un proyecto y alguien es el que se encarga de el análisis de los números y las finanzas, otro es el de la estrategia de marketing y otro es el que diseña los acuerdos comerciales, ¿no? Entonces, si tenemos esas 3 funciones dentro del equipo que vamos a lanzar, es conveniente que trabajemos sobre este estilo participativo porque es un estilo que nutre a los equipos. Y el último que tenemos aquí abajo es el cuarto, es el estilo directivo, más bien el estilo de liderazgo que se denomina como el delegador. Aquí dice delegación. Entonces, este está muy bajo orientado hacia las relaciones y también en nivel bajo orientado hacia las tareas. ¿Por qué? Porque normalmente se ejecuta o se lleva a cabo con alta madurez de los equipos de trabajo. Entonces, cuando el equipo de trabajo es maduro, es importante que yo le deje ser, que yo le permita crecer y para eso tengo que darles manga ancha, o sea, tengo que permitirlos incluso equivocarse, ¿sí? Ahora, evidentemente, lo estoy haciendo con un equipo maduro, es decir, que tienen una mayor responsabilidad, un mayor engagement, tienen seguramente la orientación ya clara y las instrucciones o el proceso súper definido, ¿sí? Entonces, esta herramienta me
indica que la capacidad de adaptarme entre un estilo y otro es el que me va a dar la posibilidad de ser un líder más efectivo. Y por último, quiero trasladarles aquí, entonces, ¿cómo saber si yo soy de un estilo u otro, que ustedes seguramente ya se identificaron? ¿Cómo saber si es efectivo o no mi estilo o el estilo que estoy utilizando con este equipo o con este proyecto? Pues bueno, les doy aquí la pauta. Miren, una persona, por ejemplo, en el cuadrante número 1, que si se acuerdan decíamos que era el directivo, ¿no? El que ordena. Una persona con métodos de trabajo bien definidos que permite a los colaboradores cumplir con las metas, aquí sería efectivo, ¿sí? O sea, si estoy definiendo los procesos de manera concreta y los permito trabajar y demás, es efectivo. No es efectivo cuando es impositivo. Cuando es impositivo, cuando no hay una razón de ser, cuando no hay un para qué. Es impositivo en sus métodos y algunas veces incluso llega a ser desagradable e interesado solo en los resultados, pero a corto plazo. Aquí no llega a ser muy efectivo. Es una fase básica del crecimiento, pero necesito rápidamente cuando la persona o el colaborador ya entiende el proceso, moverlo a otro estilo diferente. O sea, necesito incluso con esta persona hacer otra, moverme yo a otro estilo de liderazgo. El segundo, que es el persuasivo, decíamos que está muy orientado hacia las tareas y también hacia la relación. Es muy efectivo cuando una persona que satisface las necesidades del equipo, fijando las metas y organizando el trabajo, y proporcionando soporte emocional para empujar a sus colaboradores. Es muy efectivo cuando ayuda, cuando está de la mano con los colaboradores, cuando está presente. Cuando no es efectivo, una persona que proporciona más estructura de la requerida por el equipo y a menudo parece no ser genuina en sus relaciones interpersonales. Cuando no se siente genuino, cuando se siente falso, cuando el apoyo no es transparente, cuando es manipulación y no persuasión, ¿sí? De la parte negativa de la persuasión. Ok, siguiente estilo, estamos hablando ahorita de el estilo, el participativo, que les decía que tiene más que ver con los equipos de trabajo. Es muy efectivo en esta situación. Una persona que tiene confianza implícita en su personal, provocando facilidad, provocando que haya facilidad en el cumplimiento de las metas a través de orientar y apoyar al equipo. O sea, es alguien que acompaña. ¿Cuándo no es efectivo? Cuando está interesado primordialmente en la armonía y algunas veces no está dispuesto a efectuar la tarea si esta representa el riesgo de romper una relación o de perder la imagen de buen jefe. ¿Sale? Entonces, tengan esto en cuenta, que en este caso todos estaríamos como al mismo nivel. Cuando me mezclo del estilo participativo al persuasivo, se siente no genuino y puede generar un conflicto dentro de la organización o dentro de ese equipo. Y por último tenemos el estilo delegador, y el estilo delegador, que es el 4, dice, bueno, es muy efectivo. ¿En qué momento? Una persona que delega a sus colaboradores para que decidan cómo efectuar el trabajo con el mínimo de apoyo socioemocional requerido por el equipo, ya que busca un desarrollo de la autogestión. O sea, aquí es efectivo, cuando estoy permitiendo que el equipo trabaje con autonomía, con autogestión, para que ellos mismos crezcan. Aquí voy a estar, o sea, sí tienen el soporte mío, pero no es efectivo en estos casos. Una persona que proporciona poca estructura y escaso apoyo socioemocional, aun cuando los miembros del equipo lo requieran, dando la imagen de abandono y evasión. Esto es importante. Delegar no implica abandonar. Delegar implica guiar, estar presente, estar ahí para que los colaboradores vayan creciendo sintiendo el apoyo. De la otra manera, nunca nos van a considerar como líderes y de nosotros hablarán como, pues, o sea, nomás era el jefe y ahí estaba y pues nunca nos decía nada, ¿no? Van a sentir como ese abandono, ¿sí? Bueno, entonces, ahora te voy a preguntar algo. Oye, después de esta sesión intensísima que acabamos de tener de liderazgo, ¿cuál es tu compromiso como líder? ¿Qué tipo de líder quieres ser? ¿Qué líder crees que necesita tu equipo? ¿De qué manera crees
que vas a ayudar en mayor medida a tus colaboradores? Reflexiona, piénsalo, es muy importante para la siguiente sesión, que tiene que ver con comunicación. Pero dime, decreta, ¿cómo vas a ser tú? ¿Cuál es tu compromiso como líder? Bueno, para saber más, aquí les dejo algunos detallitos, como les decía, de nuestra organización y también de Facebook y Instagram para que puedan estar en contacto con nosotros. Un placer estar con ustedes, chicos. Ha sido muy importante para mí que poder compartir esta sesión de liderazgo, que creo que es súper, súper interesante, muy nutritiva y que va a servir ampliamente para que puedan impactar en sus organizaciones. Nos vemos en la siguiente sesión. Yo soy Maite Torrecilla. Que pasen muy bonita tarde.